Damos la bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de los medios digitales del Consejo de Comunicación. Existen distintas versiones para abordar la multiculturalidad. Su versión más brutal y absurda se relaciona con la eliminación física del otro. Se lo ve como enemigo y una amenaza a la cultura hegemónica. Todo esto da una visión casi mesiánica de buscar extirpar la barbarie e imponer la verdadera cultura a los pueblos arcaicos. Todo esto, por supuesto, entre comillas. Esta forma de pensamiento imperó en el colonialismo norteamericano y es el fundamento para toda forma de etnocidio. En la Via Yala, hoy América Latina, en épocas coloniales se vivió una segunda forma de relación intercultural, no de exterminio propiamente, aunque las enfermedades y los tratos inhumanos redujeron a 1/3 la población aborigen. No obstante, el conquistador se encontró con un imperio muy sofisticado en su organización política y productiva, y no optó por la eliminación, pero sí lo sometió a condiciones de servidumbre que condenó al pueblo indígena a la indigencia, de ahí precisamente su nombre, y al pueblo afrodescendiente a la esclavitud. Este esquema de subordinación en las nacientes repúblicas independientes de América Latina reemplazó un modelo de asimilación, o pasó hacia un modelo de asimilación, pensado en términos de articulación social alrededor de elementos como la religión católica y la ley. No obstante, este trato igualitario no solo producía discriminación, dadas las asimetrías que existían de facto, sino que abogaron por la unificación de la identidad cultural como requisito primordial para la consolidación de un Estado-nación. Finalmente, llegamos a un esquema de plurinacionalidad, en el que no existe, al menos en teoría, relación de subordinación entre las culturas, en el que no toleramos al otro, sino que lo reconocemos, respetamos y aprendemos de su sabiduría. Somos y dejamos ser, hablamos y escuchamos sin actitudes egocéntricas y narcisistas. Se trata de un modelo de interrelación entre todas las esferas de la realidad que enriquecen nuestra experiencia vital y nos proponen una alternativa frente al modelo de vida único, globalizado y basado en el consumismo y la depredación de la naturaleza. Nos encontramos a 4 días del inicio del Kuya Raimi, una de las 4 festividades capitales del mundo andino, enmarcado en el equinoccio de otoño. Rendimos culto a la fertilidad de la Pachamama y el papel sagrado de la mujer en la comunidad. Bajo este paraguas de celebración, presentamos el Foro Plurinacionalidad e Interculturalidad, como objetivo central en discutir y evaluar el estado de la plurinacionalidad en el sistema de comunicación social en nuestro país, en un contexto de extrema individualidad, en la que el selfie o el Twitter son manifestaciones de una autoglorificación del yo, y nos confunde, porque nos da la apariencia de estar hiperinformados, cuando en realidad se trata de una pluralidad de actores que repiten una misma información hasta convertirla en realidad. ¿Cuáles son las condiciones y los retos de un sistema plurinacional y democrático de comunicación social? Esta interrogante la planteamos a expertas y expertos panelistas que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta tarde. Me refiero a Carla Aguas de Herrera, periodista independiente y docente universitaria, Incarri Cowi, consultor, investigador independiente y gestor cultural, y a José Atupaña Guanolema, educador y comunicador social, a quienes recibimos con la mayor cordialidad. Luego de la presentación de las ponencias, me permito dar paso a Ligia Murillo, directora técnica de monitoreo del Consejo de Comunicación, quien compartirá con nosotros los resultados de una investigación realizada por la institución a fin de conocer el tratamiento mediático de la plurinacionalidad que se está desarrollando actualmente en nuestro país. Adelante, Ligia, bienvenida. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los panelistas y a quienes nos acompañan en esta tarde, en este foro virtual de interculturalidad. Bueno, nosotros desde la Dirección Técnica de Monitoreo y la Coordinación de Desarrollo tenemos algunos elementos sobre la interculturalidad y la difusión de interculturalidad en los medios de comunicación. Hoy el clima nos ha jugado la mala pasada y no nos ha podido acompañar nuestra coordinadora Isabel Calle, por eso le tomo la posta en este día. Bueno, la Ley de Comunicación desarrolla los derechos de la comunicación y regula la difusión de los contenidos
que pueden ser discriminatorios, sexualmente explícitos o violentos. Respecto a los derechos, se reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, además de la inclusión del principio de interculturalidad. Este derecho reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias respecto a la producción y a la difusión de contenidos que expresen la cosmovisión, la cultura, los conocimientos, las tradiciones en sus propias lenguas, y a la vez también impone una obligación a los medios de comunicación de difundirlos en un espacio del 5% en sus contenidos comunicacionales. Al ser los medios de comunicación capaces de transmitir esta información de forma simultánea e impersonal a un gran número de individuos, y al tener la capacidad de emitir mensajes informativos y juicios de valor, concepciones del mundo y actitudes específicas, son considerados bases del proceso para la socialización, el aprendizaje y la educación. Algunos de los resultados que hemos obtenido desde el área técnica de monitoreo y el estudio y el trabajo de monitoreo que se viene realizando en el Consejo de Comunicación, para conocer qué es lo que ocurre en los medios de comunicación. Y por eso hoy abordamos el tema interculturalidad en los medios de comunicación, entre lo urbano y el folclore. La Ley de Comunicación, en el artículo 14, nos muestra el principio de la interculturalidad y la plurinacionalidad, garantizar que las comunas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades produzcan, difundan contenidos que reflejen la cosmovisión, la cultura, las tradiciones, los conocimientos y los saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente la comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. Asimismo, en el artículo 46, en el artículo 36 de la ley, el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional señala que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen el derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, la cultura, las tradiciones, los conocimientos y saberes. Los medios de comunicación, en este artículo, se señala que tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, la cultura de las tradiciones, los conocimientos y los saberes de estos pueblos y nacionalidades, en un 5% en su contenido comunicacional. Asimismo, en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Comunicación, señala que la composición laboral de los medios de carácter nacional conformará su nómina de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, la interculturalidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Los contenidos interculturales, ¿qué nos señala el artículo 3 del reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación? En este artículo se señala que deben expresar y que reflejen la cosmovisión, la cultura, el conocimiento, los saberes y las ciencias milenarias de diversas culturas en su propia lengua y sus propios símbolos, así como aquellos que promueven el respeto, la integración y la relación interculturalidad. También la historia de las culturas contadas desde distintas voces, su memoria colectiva, su patrimonio cultural, su creatividad, sus prácticas artísticas y las expresiones culturales y saberes ancestrales. En ningún caso, los anuncios clasificados que constituyen contenido intercultural o la sola traducción de un contenido a otro idioma se lo considera como contenido intercultural. Como ustedes pueden ver, la Ley de Comunicación ampara de diferentes aristas que se permita la difusión de contenido intercultural, de que se conozca sobre cada uno de los pueblos y nacionalidades que conforman nuestro Ecuador. En el monitoreo de medios de comunicación, en el mes de junio, nosotros realizamos un monitoreo a 18 medios de comunicación, a 4 canales de televisión, a 3 medios radiales y a 11 medios impresos, entre públicos y privados y entre medios nacionales y medios locales. De estos 18 medios de comunicación se analizaron 106 programas de televisión, entre entretenimiento, informativo, de opinión, deportivos, y de igual forma a 28 programas de radio. En los medios impresos se realizó el monitoreo a 50 ediciones de ejemplares de diarios y revistas entre informativo, opinión, formativo, deportivo y entretenimiento. ¿Cuáles fueron los resultados de este monitoreo?
Los contenidos difundidos en medios impresos, de los 11 medios, 9 medios difundieron contenido intercultural. 2 de ellos no lo hicieron. En ninguno de estos medios no se incorporó otro idioma de algún pueblo o de alguna nacionalidad. De la clasificación de las notas difundidas en los medios impresos, el 73% fueron notas informativas. El 24% corresponden a notas formativas, educativas y culturales, y el 3% a notas de entretenimiento. En cuanto a los medios televisivos, de los 4 medios monitoreados, únicamente 2 difundieron contenido intercultural y los otros 2 no lo hicieron. En ninguno de los 4 medios de comunicación se observó un contenido diferente, un idioma diferente al español. La clasificación de contenido fue el 40% en contenido informativo y el 60% en formativo, educativo y cultural. En medios radiales, de los 3 medios de comunicación de radio, 2 de ellos difundieron contenido intercultural y 1 no lo hizo en las 18 horas de programación que se realizó el monitoreo de estos medios de comunicación. Tanto en radio como en televisión, el monitoreo se lo realizó en 18 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. En el transcurso de estas 18 horas, se observó que en 2 medios de radio sí se difundió contenido intercultural y en 1 no. De igual forma, en ninguno de los medios que difundieron contenido intercultural lo hicieron en otro idioma diferente al español. La clasificación de los programas, el 100% fue en programas de entretenimiento. A manera de deducción, en un escenario favorable, podemos observar algunas de las notas que fueron publicadas en los medios impresos. Por ejemplo, aquí tenemos la difusión de contenido intercultural en Diario Expreso. Acá tenemos algunas de las notas que fueron publicadas en diario El Comercio y diario Que, de la provincia que circula en la provincia de Pichincha. De igual forma, tenemos algunas capturas de la información difundida en Diario Extra y en revista Vistazo. El análisis de las características de los contenidos en medios televisivos, existen diversos factores que inciden en la forma en la que se aborda un contenido y el lugar en que ocupa la publicación final. En espacios destinados para la difusión intercultural en televisión, se puede observar que fue en los programas del Ministerio de Educación, Educa, y en algunos noticieros. Es decir, que se difundió contenido intercultural en algunas notas informativas. La ausencia de producción propia de contenidos interculturales y de programas especializados. Asimismo, de los medios televisivos, únicamente se difundió 12 minutos con 44 segundos, que significa el 23% de la programación de las 18 horas. Quiere decir que para lograr el 5% necesitaban tener 54 minutos, pero únicamente lo hicieron en 12 minutos con 44 segundos. El análisis de las características en contenidos radiales. De los 100 medios de comunicación radiales, únicamente 3 difunden contenidos, únicamente 33 difunden contenidos interculturales. El único medio radial que difunde contenido intercultural está relacionado con música folclórica. En los medios radiales son 1.440 minutos de programación de las 24 horas. 1 hora de difusión alcanzaría el 4.1%. Para llegar al 5% que dispone la ley de comunicación, debería haber sido 72 minutos. Sin embargo, en los medios radiales, lo máximo que se llegó a difundir contenido intercultural fueron 60 minutos. En cuanto a los medios impresos, muestra una apertura. Los medios de comunicación impresos tienen mucha más apertura para la difusión de contenidos formativos, educativos y culturales. Destinan de media página a 2 páginas en información de contenido intercultural para poder llegar a ese 5%. Sin embargo, ninguno de los medios impresos lograron llegar al 5% de contenido intercultural. En cuanto a los trabajadores de la comunicación por etnia, se puede identificar que el 94% de los trabajadores de los medios de comunicación son personas que se definen como mestizos, mientras que el 6% son trabajadores de pueblos y nacionalidades. En medios impresos encontramos a 2 articulistas de indígenas y afro, y en televisión encontramos a 2 presentadoras de noticias afrodescendientes. Los medios de comunicación pueden
reconstruir dinámicas multiculturales de relacionamiento con el tipo de música, generación y representaciones folclóricas. Las noticias, reportajes y crónicas publicadas abordaron diversas temáticas que, pudiendo pertenecer a manifestaciones de la interculturalidad, algunas de ellas únicamente son referencia que nos cuentan que no cuentan con la participación ni la voz de los actores. Es decir, por ejemplo, se realiza una noticia de lo que puede ocurrir en algún pueblo o nacionalidad, sin embargo no expresan una participación directa de los actores. Los contenidos difundidos resaltan las fiestas, las celebraciones, las creencias de los pueblos retratados como objeto de presentación, lo que ocasiona que los constituya como contenidos exóticos, sin tomar en cuenta las voces y las personas representadas. Bajo este margen de cumplimiento de difusión de contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, la cultura y las tradiciones, los conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios, procesos de folclorización sin tomar en cuenta la perspectiva histórica, política ni social de las poblaciones referenciadas en sus productos. Con esto llegamos a una conclusión final de que, si bien es cierto, los medios de comunicación también están haciendo un esfuerzo para difundir contenido intercultural, es necesario que se amplíe esto para que se les pueda dar una voz y una visión a nuestros pueblos y nacionalidades. El Consejo de Comunicación, actualmente con la nueva ley de comunicación, con la reformada ley de comunicación, no tiene un mecanismo sancionatorio ni impunitivo frente al cumplimiento del 5% que exige la ley de comunicación. Es simplemente que tanto medios de comunicación, tanto la sociedad, tanto quienes hacen de alguna forma y constituyen las instituciones en las que se haga la representación de los pueblos y nacionalidades, también tengamos la apertura en los medios de comunicación para que puedan dar a conocer sus conocimientos, su cosmovisión, pero que los veamos como personas que también quieren expresar su visión, pero no simplemente como seres exóticos o que se folclorice la interculturalidad en los medios de comunicación. Eso es lo que podemos compartirles desde la Dirección Técnica de Monitoreo, en la que se ha realizado este trabajo, en la que hemos podido sacar algunas cifras en cuanto a la difusión de contenido intercultural en medios de comunicación. Muchísimas gracias, Ligia, por tu aporte. Una de las grandes barreras con las que nos encontramos los investigadores e investigadoras en este país es precisamente la ausencia de dato empírico confiable que se ha puesto a consideración de la ciudadanía para ser interpretados, encontrar patrones de comportamiento y plantear las consecuentes soluciones. El Consejo de Comunicación desarrolla investigaciones que ofrezcan una radiografía del sistema de comunicación social con la aspiración de promover análisis más profundos que puedan servir como retroalimentación y, ¿por qué no?, puedan servir de base para la formulación de una política pública. Continuamos con la agenda prevista para esta tarde, por lo cual tengo el honor de presentar a Incarri Cowi, consultor, investigador independiente, gestor cultural, quichua Otavalo, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente cursa una especialización en gestión de proyectos de desarrollo, escribe poesía y ensayo a través de distintos portales web. Se interesa por reflexionar sobre tensiones entre la cultura, tradición y modernidad en el pueblo quichua, y el tema que nos disertará hoy es el siguiente: plurinacionalidad e interculturalidad, visiones más allá de la intervención del Estado. Estimado Incarri, el uso de la palabra es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo quiero poner, digamos, en la mesa de debate tres ideas. Y bueno, voy a ir intercalando un poco la lectura y un poco la charla. La interculturalidad y la plurinacionalidad son dos conceptos que en el contexto ecuatoriano fueron propuestos principalmente por el movimiento indígena y son componentes también de su proyecto político. 40 años después, el debate me parece que sigue vigente y sobre todo son puntos que articulan la movilización del sector indígena y de los movimientos sociales. Pero, ¿qué son estas dos propuestas? Ambos términos, interculturalidad y plurinacionalidad, enfrentan retos para una definición clara.
Sin embargo, algo que en la mayoría de autores coinciden es que ambos designan un proceso de transformación de la sociedad y del Estado. Pensar y definir estos términos demanda de una discusión teórica en múltiples campos de estudio y debe enfrentar diferentes niveles de análisis. Esta es sin duda la primera dificultad que enfrentan, que es su definición, ya que en este proceso de ir tratando de definir, no solo hay una perspectiva desde la academia, sino también hay intereses políticos e intereses ideológicos que están atrás de toda esta discusión. Entonces, entendemos a la plurinacionalidad como un concepto político institucional que hace referencia al diseño del Estado y no como un apelativo a la pertenencia a una nación, en tanto una comunidad histórico-cultural específica. Es pensar cómo en el diseño del Estado se reconoce la pluralidad de las instituciones propias de cada nacionalidad que habita el mismo Estado. A la final es un debate por el Estado que nosotros todos y todas queremos. Ese debate está presente en las diversas propuestas de plurinacionalidad, cuya esencia creo está influenciada por una corriente marxista reformista. Es decir, cuando analizamos lo que se ha escrito o lo que se ha pensado, siempre se va esto: tenemos que reformar el Estado o tenemos que refundar el Estado. Una de las críticas a la propuesta de la plurinacionalidad es que esta terminará por dividir al Estado ecuatoriano. Tal y como está planteado, creo que en realidad lo que haría es fortalecer al Estado, otorga más deberes e interviene más en los aspectos de la vida de los ciudadanos. La plurinacionalidad, en tanto política institucional, empieza y acaba en el diseño del Estado y de sus instituciones, asegurando que las diferentes naciones se vean representadas. En su rediseño se debería poner en debate qué tanto Estado nos permite lograr la plurinacionalidad. ¿Qué otras formas tiene el Estado de fomentar la plurinacionalidad, más allá de su intervención directa? ¿O por qué no se debate la posibilidad, por ejemplo, en el Ecuador, en el marco de la plurinacionalidad, de pensar en un Estado federativo, de carácter federal? ¿O qué ventajas tendría esto para la propuesta política? La idea que quiero destacar es que al interior del movimiento social indígena, la propuesta de la plurinacionalidad de entrada presupone la existencia de un Estado omnipresente en todas las dimensiones de la vida. Hasta donde yo he podido conocer, si bien existe una crítica al Estado, ¿no es cierto?, desde los movimientos sociales y desde cierta academia, que califican al Estado como una institución colonial, no se reflexiona cuál es la dimensión que el Estado debería tener desde el movimiento indígena. Esa sería la primera idea, que dentro del movimiento social indígena necesitamos como esa reflexión de qué tanto puede abarcar el Estado para la construcción de la plurinacionalidad. Segunda idea. La propuesta plurinacional para su efectivización tiene 4 campos: la pluralidad jurídica, la autonomía territorial a través de circunscripciones, el autogobierno comunitario y la educación. Su pertinencia, viabilidad y alcance se han debatido en paquete, creo yo. O sea, estos 4 campos vienen de una, y no hemos podido debatir su pertinencia a nivel individual, cada aspecto, cada campo. Además, creo que lo que hace falta es tomar esta discusión desde un terreno, un aspecto más técnico en el diseño institucional del Estado, porque creo que hemos partido sobre todo desde argumentos ideológicos. Entonces se requiere mayor debate al interior de las organizaciones que defienden estos conceptos. Por ejemplo, sobre el pluralismo jurídico, que ya está reconocido en la Constitución, existe la presión para que los gobiernos comunitarios sean agentes de justicia en cualquier tipo de contravención, desde ciertas organizaciones o desde ciertos sectores. Por ejemplo, han existido casos en que casos de violaciones han sido tratados con justicia indígena. Las sanciones que se han ejercido no pasan más allá de la ritualidad, que viene a ser el acto público, y muchas veces incluso los agresores se han quedado en la misma comunidad, poniendo en peligro a la mujer que fue víctima de la agresión y a otras mujeres. Entonces creo que ese tipo de debates sobre estos aspectos de campos que conforman la plurinacionalidad necesitan mayor debate y necesitan mayor sustento técnico para poder asegurarse su lugar.
Por el otro lado, también es difícil pensar la pertinencia de la propuesta de jurisdicciones de régimen especial, que también ya está previsto en la Constitución. A través de una autonomía territorial se puede lograr a través de una consulta popular. Somos un país donde no existen territorios o espacios delimitados por una etnia particular. De establecerse, personalmente pensaría que es un gran retroceso si tenemos por objetivo pensar una sociedad intercultural. Nuestras sociedades y regiones son sumamente diversas y pensar en delimitar territorios bajo variables étnicas no tiene sentido ante nuestra realidad, a excepción quizás de la Amazonía, dado sus especificidades geográficas. No porque se promulgue una ley o una norma o porque así lo quiera el Estado, se conseguirá una plurinacionalidad efectiva y que beneficie a toda la población. En ciertas propuestas se demanda por el reconocimiento y protección del Estado a formas de economía no capitalista, pero la economía tiene sus propias leyes y no porque el Estado promulgue una logrará que esta práctica sobreviva. Si lo hace será porque aún es útil para quienes la utilicen. Ofrecer una ley que la proteja es cosificar y limitar el acceso de integración a una economía compleja, globalizada y que posiblemente de mayores beneficios a sectores históricamente excluidos. No porque se promulgue una ley la sociedad se va a transformar. El protagonismo para la plurinacionalidad y la interculturalidad se la ha dado al Estado, pero una sociedad está compuesta de diferentes actores, entre quienes hay una serie de interrelaciones. Dentro de la plurinacionalidad, algo con especial fuerza es la noción de lo comunitario, como modelo de organización democrática capaz de ejercer gobierno. Uno de los análisis que justo estaba leyendo para esta tarde es el de Flores Milo Simbaña, que me parece el que tiene una lectura bastante clara y de lo que es la plurinacionalidad. Y ahí recalca el reconocimiento constitucional del gobierno comunitario y pone como ejemplo de esto el manejo que tienen las organizaciones comunitarias del agua. Pero ahí también vemos los límites del diseño institucional cuando no se lo ha pensado técnicamente. Por décadas, en el sector rural, el agua para consumo humano ha sido manejado por estas organizaciones comunitarias y justamente la ruralidad cuenta con los menores índices de acceso al agua segura o agua potable. El diseño institucional crea además desconfianza entre los niveles de gobierno que no permite un trabajo coordinado. Las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento desconfían de la intervención de los municipios y ellos a su vez, los municipios, dado que no es su competencia, bueno, ahí hay un debate, rehúsan de invertir y trabajar con los prestadores comunitarios. Por otro lado, las comunidades no tienen muchas veces no tienen los mecanismos técnicos para una adecuada gestión de los sistemas de agua y bueno, enfrentan otros problemas. Se reclaman como autónomos, pero requieren financiamiento del Estado, pero en cambio no quieren su intervención en sus modelos de gestión. Y hay que decirlo también, en algunas comunidades también pasa, no existen procesos de rendición de cuentas, fiscalización y muchas veces también el poder se concentra en ciertos individuos. Entonces, la segunda idea que quiero poner en la mesa es la necesidad de un debate técnico sobre el diseño político técnico institucional para alcanzar la plurinacionalidad, donde se ponga en cuestión los alcances de la misma y de un debate desde lo técnico, la eficiencia, la democracia, y antes que desde premisas ideológicas. Y la tercera idea que quiero poner a discusión es que es necesario poner a debatir el papel que juegan los otros sectores de la sociedad. Como he dicho, y creo que el Ecuador ha sido uno de los ejemplos desde la Constitución, crear el marco legal para posibilitar un Estado plurinacional, pero como también sostengo, hay otros sectores de la sociedad, habemos varios sectores, y sobre esos otros sectores no se ha pensado cuál es su papel para conseguir la plurinacionalidad o la interculturalidad. Muy poco o nada se ha dicho sobre el papel del sector privado en esta tarea, y en especial del sector privado indígena. Desde hace décadas se vienen consolidando individualidades y grupos económicos con un capital considerable entre indígenas. ¿Qué papel deberían tener y cómo pueden aportar a una sociedad plurinacional? Yo creo que es fundamental su rol, y esto también es un debate pendiente, creo que en la sociedad en general. Dentro de un movimiento indígena plural sería un éxito establecer objetivos comunes, básicos, sobre los cuales, independientemente de la postura política e ideológica, se debería trabajar. Un claro ejemplo del papel que juega el sector privado creo que es la cooperativa Mushuk Runa,
que ha puesto en escena al pueblo chibuleo con sus particularidades culturales, además que han hecho una serie de inversiones expandiendo su influencia, posibilitando la apertura de nuevas alianzas políticas, es decir, han ganado representación en nuevos espacios para los pueblos y nacionalidades. El potencial que estos nuevos capitales en manos de indígenas tienen para destinar a nuevas inversiones no debe ser desestimado. Por ejemplo, en el campo de la comunicación, si estos grupos dedicaran inversión a medios con una clara intención de generar y posicionar elementos propios de los pueblos y nacionalidades, contribuiría mucho más que estar esperando a que el Estado asigne frecuencias, presupuestos, dicte políticas públicas, políticas de contenido y lineamientos de trabajo, y además tenga que hacer todo el monitoreo que ya lo están haciendo, pero como vemos también se necesitan mayores incentivos para que el sector privado incorpore estos reglamentos. Y como decía, no porque ya tenemos la ley, esto se va a materializar. Entonces, en su lugar se podría buscar los incentivos para que esos capitales de manos de indígenas vean atractiva la inversión en el campo de la comunicación, crear incentivos tributarios de acuerdo a contenidos y programación con pertenencia cultural, como algunos ejemplos. Un ejemplo de esta comunicación, digamos, desde sectores o de iniciativas privadas es en Imbabura, por ejemplo, está la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAX, que se ha financiado en su mayoría de proyectos con la cooperación internacional, y poco a poco esto también se ha ido expandiendo. Entonces, la potencialidad de estas propuestas, si recibiera o se fortaleciera con la inversión privada, generaría además impacto y más rapidez a una sociedad intercultural. En Otavalo, por ejemplo, bueno, no es muy fácil conseguir datos, pero a finales del año de la década de los 2000, el sector textil otavaleño generaba $50 millones al año. Entonces, esas inversiones, ese capital, ¿cómo hacemos que se destine a otros campos y pueda seguir generando y apoyando la consecución de una sociedad intercultural o plurinacional? La tecnología también juega un papel importante. Hoy en día, Radio Ilumán, como propuesta comunitaria y privada, en tanto no depende del Estado, ha tenido un gran impacto y se ha expandido aceleradamente gracias al uso de redes sociales. En la educación también se tienen más resultados, desde lo que yo conozco, desde la iniciativa privada o particular. Las escuelas que conozco que tienen una malla curricular que incorpora y saberes andinos son de iniciativas comunitarias o privadas, no dependientes de la financiación del Estado, lo cual no quiere decir que estemos diciendo que el Estado no tiene que invertir en educación, pero sí nos debe obligar a pensar cómo generar incentivos para asegurar que más propuestas como estas puedan nacer y fortalecerse. Entonces, la tercera idea que quiero poner en la mesa de diálogo es que el capital indígena del sector privado, bueno, esto también desde hace alguna década, esto que se ha llamado la burguesía indígena, debe ser considerado como un sector con un papel protagónico en la construcción del Estado plurinacional y se debe asegurar los incentivos necesarios para que puedan diversificar sus inversiones. Está por más decir que incluirán la pertinencia cultural dentro de sus intereses, dentro de sus productos, dentro de lo que propongan, porque es su interés, es su cultura y asumimos que es su interés mostrar. Entonces, sin estar dependiendo que una ley les obligue a realizar estos materiales o estos contenidos. Entonces, estos son como las tres ideas que yo veo que en el debate de la plurinacionalidad un poco están, no las observo, o al menos en la literatura que yo he podido revisar, no está presente. La una es que tanto la dimensión del Estado nos asegura una activa plurinacionalidad. La segunda es este debate un poco más técnico desde el diseño institucional, porque como vemos, si bien es cierto, hay propuestas que llaman la atención, pero ya el momento de su aplicación en el terreno, digamos, crean conflictos institucionales que no permiten resolver los problemas, y creo que ahí es pertinente este debate más técnico antes que ideológico. Tercero es esto, cómo en el debate también no se tome en cuenta al sector privado en la construcción de un Estado plurinacional. Sobre todo, viendo cómo este sector privado de los pueblos y nacionalidades indígenas se han ido desarrollando poco a poco. Y ahora tenemos, yo no diría enormes empresas con capitales muy grandes, pero sí un capital que puede servir y puede apoyar a la construcción de nuevas iniciativas, tanto en la educación y en la educación, comunicación y educación. Entonces, esas son las tres ideas que yo tenía como para reflexionar en esta
esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Incarri. Incarri nos da más la atención sobre, incluso desde el punto de vista conceptual, desde el origen mismo de esta discusión. Efectivamente, la plurinacionalidad es un proceso de transformación inacabado, un concepto sobre el modelo de Estado que reconoce la coexistencia de varias naciones dentro de un Estado unitario, omnipresente y regulador de todas las actividades sociales. Resulta necesario profundizar el debate sobre el pluralismo jurídico, la educación formal que ha menospreciado las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios en la construcción de la patria, la territorialidad que no respeta la cultura cuando existen recursos mercantilmente aprovechables en el subsuelo, nos demuestra también, todo esto nos demuestra que la Constitución y el marco normativo, el marco jurídico, debe ser entendido como un punto de partida y que la agenda para instaurar una verdadera plurinacionalidad aún nos presenta importantes pendientes que deben ser debatidos, analizados en un marco democrático de intensa participación ciudadana. La visión de la mujer profesional de la comunicación, de la mujer afrodescendiente profesional de la comunicación, se hace escuchar en nuestro foro por medio de la ponencia y la participación de Carla Aguas Herrera. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. Les estoy saludando desde la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Y bueno, justamente lamentamos pues el hecho técnico que ocurrió hace un momento, sale ya de nuestras manos la lluvia pues que está ocurriendo en Quito, fue el motivo principal. Y retomamos ya, como dijo Diego, mi ponencia es sobre interculturalidad en los medios tradicionales y digitales. Vamos a empezar nosotros con una explicación sobre el concepto de lo que es la interculturalidad. Nosotros debemos entender a la interculturalidad como algo que va más allá de la existencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio. Es más que eso, es aceptar una cultura, es aceptar costumbres de los distintos grupos que habitamos en este espacio y desarrollar sobre todo una correlación, una interrelación con respeto. El respeto es la base de esta interrelación porque no se trata solo de reconocernos como diferentes o de reconocer una diversidad, sino que se trata de esta diversidad interrelacionarnos entre nosotros. Ahora vamos también, y me parece importante, ver los escenarios que han pasado, ¿no? Especialmente acá en Ecuador, cuando nosotros vivimos en el país en los siglos XVI al siglo XIX, 3 siglos de esclavitud. Primero fueron esclavizados los indígenas y luego fueron esclavizados los afrodescendientes, aquellos africanos que fueron traídos de su patria para ser esclavizados en otro continente. Luego pasamos por el siglo XX, en 1990, que estuvo marcado principalmente por el tema del levantamiento indígena y fue el inicio además de formaciones de organizaciones afroecuatorianas. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo desde en mayo justamente de 2020 se cumplieron ya 30 años de aquel levantamiento indígena que generó un después de lo que sería ya la formación y el liderazgo que tuvieron en ese tiempo también este sector, ¿no? Que tuvo el sector indígena básicamente en 1990, que fue realizado específicamente o se desarrolló entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 1990, liderado por la CONAIE. La protesta, ¿cuál era en ese tiempo? La que fue también en octubre recientemente contra el Fondo Monetario Internacional. Hace 30 años reclamaban también una mejor distribución de tierras y una lucha por el Estado plurinacional. El escenario que hemos visto también en el siglo XX fue que tuvimos la primera constitución en 1998 que reconoció al Ecuador como un país, un Estado plurinacional y multiétnico, situación que también se estableció en la constitución aprobada en 2008, en la que además se reconoció al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Entonces vemos cómo hemos nosotros avanzado durante diferentes etapas. Siglo XXI, la era digital que abrió camino a nuevas expectativas y nuevas alternativas de la comunicación, desde los mismos sectores indígenas, por ejemplo, cuando a través de su propia página web, ellos hicieron un balance de lo que fue el movimiento indígena hace 30 años y también analizaban aquí la protesta que hicieron en octubre de 2019 con ciertos reclamos contra el gobierno también, pues lo analizaban en su página digital. El escenario también es ¿no? Que justamente los indígenas y los afroecuatorianos han sido víctimas de racismo y así lo demostró una encuesta realizada ya hace algún tiempo por la Secretaría Técnica del Frente Social.
en la que ahí se hablaba, por ejemplo, de que el 46% de afroecuatorianos y el 37% de indígenas eran víctimas de racismo. Y frente a este escenario, nosotros podemos también analizar lo que ocurría en los medios de comunicación tradicionales. Lamentablemente, los medios de comunicación en la década de los 80 inculcaban lo que fue el racismo y también la discriminación contra los afrodescendientes. Por ejemplo, podríamos nosotros observar que en la década de los 80 se vivió una época en la que se relacionaba a los negros como sinónimo de delincuencia. Ejemplo, un titular en algún medio de comunicación decía el delincuente de raza negra, o a veces cuando sucedían hechos delictivos en los que estaba involucrado un afrodescendiente, siempre lo vinculaban con la raza, no decían, por ejemplo, el ladrón de raza negra, el ladrón de raza afrodescendiente, igual cuando sucedía también con indígenas. Aquí vemos una frase que la publicaron en diario El Comercio el 9 de julio de 1986, y estos datos se arrojaron por parte de la investigación de los medios de comunicación y la población afroecuatoriana, ¿no? Entonces, son datos que fueron publicados por esta investigación, en los que decían, por ejemplo, abro comillas, aquellos negros bembones y mulatos cebosos que han escogido para saltar determinados transportes. Y entonces de esa manera se mostraban, ¿no?, a los afrodescendientes. Aquí vemos una caricatura publicada en diario El Universo en la década de los 80, en la que se caricaturiza a un afrodescendiente asaltando un bus. También en esa época, década de los 80, inicios de los 90, en Diario Hoy, que por cierto ya no circula, cuando una mujer afrodescendiente fue asesinada, el titular había sido, murió en pelea hombre a hombre. Resulta que el periodista, en este caso la periodista, vinculaba a la mujer o la personificaba también como hombre porque por su contextura de afrodescendiente, una contextura gruesa, ella era muy fuerte, y la periodista la comparaba con un hombre, ¿no? Entonces, la joven se defendía de un acoso sexual, pero el agresor apareció en el reportaje como la víctima y no la afrodescendiente que fue la verdadera víctima y que terminó asesinada. Bueno, hemos visto también que en los medios de comunicación en la década de los 80, los 90, se generaban estereotipos negativos contra los afrodescendientes, incluso políticamente hablando. Por ejemplo, Diario Hoy, el 25 de enero del 97, publicaba como titular, Bucaram africanizó la política en Ecuador. Ese era el titular de ese entonces, hace ya algún tiempo. Entonces podemos concluir que en las décadas de los 80, inicio de los 90, la interculturalidad no existía prácticamente ni en los medios de comunicación ni como sociedad. Simplemente en la base informativa no existía y se presentaba a los descendientes de africanos como delincuentes, también con habilidades deportivas y lejanos de la civilización. Los indígenas y negros eran vistos desde la marginalidad. Eso sucedía en nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, se da una vuelta a la página de alguna manera o se inicia una vuelta a la página cuando los primeros cambios se evidenciaron en la década ya a mitad de los 90, en octubre, cuando en este mes justamente el Congreso Nacional aprueba un decreto con 3 artículos que básicamente especificaban declarar el primer domingo de octubre de cada año como el Día Nacional del Negro Ecuatoriano. También se declaró a Alonso de Illescas como héroe nacional y se recomienda incluir estos hechos en la historia nacional y su estudio a través de las nuevas generaciones. Cuando en la década de los 80, Diario Hoy presentaba o caricaturizaban en ciertos medios a los afrodescendientes como delincuentes, vemos un cambio. Cuando ya se empieza a hablar de interculturalidad, aquí vemos una portada, por ejemplo, en Diario Hoy, en la que se muestra una mujer afrodescendiente en la que dice, somos una gran perla negra que ha sobrevivido al dolor. Entonces vemos ya los primeros cambios en cuanto a cierto respeto que ya se maneja desde la información de los medios. También, además, nosotros vemos ya inicios del siglo XXI, en cambio, cuando en 2001, luego de la clasificación al Mundial de Fútbol, en el Valle del Chota fue el epicentro de Juncal para la congregación de medios de comunicación y visitantes que se alegraban por haber clasificado y porque la mayoría, por ejemplo, de los jugadores titulares de ese entonces, 6 de ellos eran de Juncal, eran del Valle del Chota. Pero es que la interculturalidad va más allá del fútbol. Juan García, que en paz descanse, que fue el obrero de la etnoeducación afroecuatoriana, él decía que el fútbol no va a sacar adelante a las comunidades afroecuatorianas. Y es verdad, ¿no? Debemos ir más allá del fútbol. Y es algo coyuntural.
En ese entonces estamos hablando hace 19 años, cuando le dieron tanta importancia al valle, que fue algo tan coyuntural y que luego prácticamente se olvidaron. A veces vivimos de coyunturas. Lo que vemos también en el siglo XXI fue esta campaña que se dio en el censo de 2010, hace 10 años ya, cuando se estableció a nivel nacional una campaña que se titulaba Autoidentifícate orgullosamente afroecuatoriano. Entonces ahí pudimos ver que las poblaciones nos autoidentificamos con orgullo como afrodescendientes y vimos también cambios cuando en 2001 se autoidentificaron 604,000 personas como afrodescendientes y en 2010 le hicimos 1,041,551. Vemos también los porcentajes de afrodescendientes a nivel nacional, así como de indígenas. Son 7.2% el porcentaje de afroecuatorianos en Ecuador, mientras los indígenas son el 7%. Las 9 provincias con más presencia afrodescendiente son, en primer lugar, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo, El Oro, Carchi, Manabí, Sucumbíos, Imbabura en el 9º lugar. A través de la ley de comunicación, que ya lo escuchamos justamente al inicio, la ley de comunicación prácticamente se convierte en un deber para los medios difundir contenidos interculturales en un 5% de su programación diaria. Entonces nosotros podemos ver ejemplos como lo que vamos a revisar en Diario El Universo. Vemos acá algunas noticias, algunas informaciones que, si bien es cierto, hablan de las costumbres, de las tradiciones, de los eventos que suceden en ciertas provincias del país en el ámbito intercultural. Tomamos otro ejemplo también de Diario El Norte. Nosotros justamente hacíamos un programa de radio en el que hablábamos de varios temas, ¿no? Uno de ellos fue la interculturalidad, la diversidad. Aquí estamos con mi compañero de ese entonces, Tupac Lema, que es un periodista indígena, un periodista quichua, y abordamos el tema de la diversidad con Iván Pavón, que es un líder afroecuatoriano, y también con Rocío Cachimuel, que ella presidió la FISI, ¿no? La Federación Indígena, acá en la provincia de Imbabura. Hablábamos justamente desde el respeto hacia la diversidad, la necesidad de este respeto. Hablábamos de cómo, por ejemplo, las barreras del racismo todavía no se han superado, de que la palabra indio y negro sigue siendo un insulto por parte de ciertas personas que aún lo entienden de esa manera, cuando no debería ser así, cuando deberíamos entenderlo desde la diversidad. Y también vamos a ver un ejemplo de Diario El Comercio, cuando ya se retoman aspectos o se toman en cuenta aspectos interculturales desde la historia de ciertas comunidades, tratados ya como desde el tema intercultural. Ahora bien, nosotros podemos analizar que ya como parte de la ley de comunicación de alguna manera se han podido difundir ciertos contenidos interculturales. Ahora, ¿cómo está la comunicación como profesión a nivel de los afrodescendientes e indígenas? El periodismo es una profesión en la que históricamente no ha habido gran cantidad de afrodescendientes y tampoco de indígenas. Estos resultados también fueron enfocados desde la investigación, los medios de comunicación y la población afroecuatoriana. Hasta ahora, como vimos en un inicio, antes de empezar las ponencias, ya nos indicó la compañera que no hay presentadores ni periodistas que dirijan, por ejemplo, entrevistas y que sean afrodescendientes o mestizos, pues la mayoría son, afrodescendientes o indígenas, pues la mayoría son personas mestizas. Yo tuve la oportunidad en mi tesis de posgrado de poder hacer una encuesta. Yo hice una tesis sobre la etnoeducación afroecuatoriana. Conversaba con 208 estudiantes de Salinas, acá de comunidades de acá de Imbabura, de la parroquia Salinas, de la comunidad Carpuela, en el Valle del Chota, y también de la parroquia La Concepción, en el Cantón Mira. Y la mayoría de los estudiantes en sus distintos porcentajes, en primer lugar, ellos decían que en un futuro desearían ser policías. Ese era el mayor porcentaje. En segundo lugar estaba el fútbol, en segundo lugar estaba el fútbol. En tercer lugar estaba la medicina, decían ellos que también querían ser médicos en un buen porcentaje en tercer lugar. Y en cuarto lugar estaba enfermería, ¿no? También decían, a mí me gustaría ser licenciada en enfermería. Pero en último lugar estaba comunicación, es decir, por ejemplo, de los 208 estudiantes que yo consulté en ese momento,
Solo uno me respondió que quería ser periodista y otra señorita me contestó que quería ser presentadora de televisión. ¿Qué pasa con los medios locales acá en la provincia de Imbabura? Acá nosotros tenemos, bueno, el TVN Canal, que tiene ya 20 años de trayectoria. Su director de noticias, Fabricio Rosero, me comentaba que durante estas 2 décadas han laborado comunicadores afrodescendientes e indígenas como periodistas y también en producción, y que ellos destinan un porcentaje no solo por la exigencia de la ley, que ellos destinan un porcentaje para el tema pluricultural, porque Imbabura es una provincia pluricultural. Entonces, ellos decían que sí toman en cuenta estos aspectos. ¿Qué pasa en Diario El Norte, que es el diario también acá, un diario acá de Imbabura? En sus 33 años ha contado con periodistas y articulistas quichuas, también con jefe de producción y reporteros afrodescendientes. Y yo me enorgullezco de haber sido la primera mujer afrodescendiente que trabajó en el diario y también que fui parte de un cargo directivo. Vamos avanzando, vamos caminando también hacia esos sectores, ¿no? De mujeres que ocupamos cargos directivos, y además eso fue muy importante para mí en su momento. Ahora vamos con la era del periodismo digital. El periodismo digital ahora abre las puertas para que los sectores indígenas y afrodescendientes también tengan presencia a través de diferente información. Aquí tenemos un ejemplo de Runa Estéreo. Runa Estéreo es un medio que tiene programación quichua, pero también en español. Loli Maigua, que es su cofundadora, me comentaba que ellos buscan revalorizar el idioma quichua y que también llegan a otros pueblos indígenas. Tienen seguidores de Chile, Colombia, parte de Estados Unidos y Europa. Presentan música andina, pero no solo eso. Ella me decía que también no se quieren solo encasillar en el tema indígena, sino que también quieren llegar a otro pueblo, a otro tipo de público, ¿no? Por eso presentan programas de vallenatos, bachatas, etcétera. Pero ella me comentaba, Loli Maigua me decía, también se evidencia algún tipo de racismo en ciertos comentarios, cuando, por ejemplo, cuando ellos hacen alguna programación, no en su mayoría, pero sí de algunas personas, ellos les dicen, ¿por qué no pronuncian bien el español? ¿O por qué si son indígenas no hablan solo quichua? ¿Ya? Entonces, esas son algunos tipos de comentarios que ellos han tenido que observar y que mirar a través de las redes sociales. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, que un periodista quichua trabaje en un medio de comunicación, sea quichua, sea un medio quichua o no? Tupac Lema, que es un periodista quichua, me comentaba que para ellos es una fortaleza, por ejemplo, cuando hay que cubrir temas en comunidades indígenas, cuando hay que cubrir conversaciones con líderes indígenas, que muchas veces ellos prefieren hablar en su lengua nativa, en su lengua natal, que es el quichua, y que para el periodista es mucho más fácil, por ejemplo, que para un periodista mestizo, que a veces tiene que buscar ayuda en un periodista quichua para poder realizar esa cobertura a nivel de comunidad. Acá tenemos otro ejemplo. Red Capari es un medio que prácticamente se dedica a publicar un poco de denuncia, tema de protesta. Acá tenemos un trabajo que ellos hicieron luego de la protesta de octubre. Se llama Red Capari Tejiendo las Voces desde Abajo, que es un poco el estallido de la rebelión de octubre. Es un trabajo que lo ha hecho Red Capari. Acá tenemos también fotografías y se evidencia lo que es la voz de la protesta y la voz de denuncia desde el sector indígena. Y también, pues, los periodistas afroecuatorianos desde sus espacios tienen acá, por ejemplo, Darwin Minda, que es un periodista, un comunicador afrodescendiente desde su espacio de la red social de Facebook, por ejemplo. Él tiende a publicar o a iniciar debates, ¿no? Debates en los que, por ejemplo, el 26 de agosto hacía esta pregunta: ¿sabías que decir negro no es racista? Racista es pensar que decir negro es racismo. ¿Por qué asumes que ser negro es malo? Entonces él abría el debate para que la gente responda, ¿no? Para que la gente responda y dé sus diversos puntos de vista al respecto. Y acá tenemos, en cambio, un documental afro contando historias de vida que también se comparten a través de los medios digitales, en este caso de las redes sociales. No se ha quedado callada la comunidad afrodescendiente. Estos aportes que ustedes leen acá y que les voy a explicar fue algo que recogí cuando yo hacía la tesis de pregrado, ya hace 18 años. Que yo les decía, bueno, ¿y ustedes qué quieren ver en los medios? ¿Qué les gustaría ver en los medios? Coincidían en el Valle del Chota, por ejemplo, que la tradición oral de la bomba, de la música bomba y de la danza une a la población, y no solamente a la población afrodescendiente, sino también a los mestizos, y por qué no también a los indígenas. Ellos miraban en ese tiempo a la interculturalidad como un aspecto positivo porque decían que esto permite una fusión de culturas. Pero decían también que les gustaría que los medios difundieran sus actividades de los pueblos y tradiciones, ¿no? Es algo que todavía es una deuda pendiente aún.
y que se aborde el tema de la etnoeducación afroecuatoriana y de la interculturalidad, tema también pendiente. Y para finalizar tenemos una propuesta cultural con creatividad juvenil desde el sector indígena. Como jóvenes, por ejemplo, universitarios hicieron una propuesta que nació de una tarea. Ellos eran mis estudiantes en la carrera de diseño y publicidad de la Universidad Técnica del Norte. Hicieron un cortometraje en quichua. Entonces vamos a ver el tráiler que se estrenó en marzo de 2020 y como yo les decía esta propuesta juvenil, ¿por qué no generarla y difundirla también a través de los medios? Ñukanchi tayta Imbabura mi kan, paywan ali kawsayta mi charinchi. Kuyaylagu kashka. Chaymanta ali kawsayta mi charirka paykunaka. Ari nipani tayta, ari. Halaku kikinkuka hasta katami llankaykunata charipashkani. Mamita kutakachi kulirashpa niñavita narikunayan nirka. Ichay wakashkamanta yaku laguna tiarishkani. Kaypi kallarish nishkani rimarinka. Kalninki ñukanish. Ñukarikuchisha maypi kallarishun. Chaypa hipa tukuylla kallarishun. Hakuchi wawakuna. En conclusión, podemos decir que las propuestas existen, como la de estos jóvenes universitarios que hicieron un cortometraje en quichua y que ahora pues ya existen en YouTube, ustedes lo pueden ver, se llama Ñaupay, es una leyenda entre el Tayta Imbabura y la Mama Cotacachi. Propuestas como estas que pueden ser difundidas en los medios de comunicación. Hemos avanzado en algo, pero todavía falta erradicar y combatir y superar las barreras del racismo. Con una verdadera interculturalidad, sí lo podremos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimada Carla, por compartir con nosotros tu pensamiento y prácticas ejemplares para fomentar la plurinacionalidad comunicacional en nuestro país. La interrelación con respeto hacia la diversidad es la clave para la construcción de un Estado plurinacional. Carla recurre a un método histórico como un aporte capaz de explicar las actuales condiciones. Algunos medios de comunicación le dan relevancia al origen étnico de una persona cuando se trata de reafirmar estereotipos que les asignan una supuesta predisposición a delinquir y a la actividad deportiva, como si sus habilidades se limitaran a él, como si no hubiesen delincuentes blancos, mestizos, indígenas, nacionales y extranjeros. La revalorización de la cultura, de la sabiduría, del arte y de la cosmovisión de los pueblos afrodescendientes nos enriquecen a todos. Y esa es la actitud que debemos tener ante esta mina de aprendizaje que forma parte de nuestro Estado y de nuestra construcción de país. Resulta indispensable que los contenidos pluriculturales, además de ser parte de las parrillas de los medios de comunicación, sean sus propios representantes quienes los generen, quienes comparten con nosotros su propio pensamiento, porque lo hacen desde una visión auténtica, que no permite ser una traducción no necesariamente fiel en clave cultural, porque las nacionalidades y los pueblos no necesitan representantes de fuera de su cultura, porque ellos y ellas tienen su propia voz. Saludamos afectuosamente a José Atupaña Guanolema, educador, comunicador social, fundador del Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito y de planteles educativos interculturales bilingües en la misma capital. Productor y conductor de varios programas radiales, exconductor de la red Quichua Corape y el reportero de la red Quichua satelital ALER. Fundador de la Escuela de Líderes Inti Sisa, del colectivo de articulistas y Rizanacu Internacional, informativo radial latinoamericano. El tema que nos presentará José será Derecho a la Palabra, experiencia de Rizanacu. Adelante, José, te escuchamos. Mil gracias, Diego, y al Consejo de Comunicación por invitar justamente a compartir en este espacio, y un saludo cordial a Incarri como también a Carla. Realmente en todo el proceso que nosotros hemos venido caminando y lo que hace instantes Carla nos presenta, y particularmente al inicio como Consejo de Comunicación ustedes
han hecho un seguimiento muy breve, digamos, a algunos medios de comunicación y que nos presentan eso simplemente, yo decía, pero precisamente por eso nació Rixinaco. Chimborazo chimborazo mantacani, sinapis sinuka purua, hasta van kai sumaj runa puramanta, kai quito picausaconi, sinaka suman mikanman, kas china, tadanaku ikona, rima ikona, hasta van ka randi manta, ricorina cospaka, ñukanchi mamazakta, hasta van ñopaman poshanchin. Si tal vez estas breves frases que acabo de pronunciar, si además también pudiéramos escuchar en otras lenguas, que de paso son como 14 lenguas a nivel de nuestro país, si pudiéramos escuchar esto en la televisión, si pudiéramos escuchar esto en la radio, si pudiéramos tener la posibilidad de leer en los medios impresos, con seguridad tendríamos una mejor suerte como país, tendríamos una nueva posibilidad también como sociedad. No con tantos prejuicios, no, digamos, inmiscuidos en tanta conflictividad. Al contrario, simplemente tendríamos la posibilidad de lo que es vivir en todo lo que implica esta dimensión. Mi brevísima exposición lo haré en 3 partes. Quisiera referirme en un primer lugar haciendo un inserto, digamos, a lo que han manifestado en la anterior, digamos, los expositores anteriores. Por otro, de por qué es lo que nace precisamente Rixinacui, qué es lo que hemos encontrado, qué caminos hemos tenido y para dónde es lo que apuntamos nosotros desde este colectivo. Cuando se presenta en los medios de comunicación, cuando hace un seguimiento, bueno, dicen que más han encontrado, digamos, como carencia, como falta de que no se escucha lenguas. No hay una producción propia. Ahí mi pregunta es, ¿por qué será? Es porque precisamente quieren mostrarlos de que somos un solo molde de sociedad. No es el término, pero a la final con un solo idioma, con un solo tipo de pensamiento, quizá con una forma de ver el mundo en definitiva. Cuando aquí como pueblos, como nacionalidades, tenemos toda esta diversidad, todo este caminar, todo este cúmulo de conocimientos, todo este horizonte de ver crecer a nuestro país, a nuestra sociedad desde nuestros propios territorios, y es precisamente algo que no está. A mí me da no solamente, digamos, pena, sino me indigna cuando nosotros, en este momento, para poder compartir con ustedes, bueno, pues tengo la suerte de hacerlos en la lengua que no es mía. Me hubiera encantado hacerlos en la nuestra, en la mía, y ojalá también pudiéramos compartir en otros escenarios, en otros espacios donde se escuchen nuestras propias lenguas, pero esto no es posible. No sé hasta cuándo podamos continuar en esta línea, pero en el momento que tenemos la posibilidad de colocar nuestras lenguas, no solamente decir ñuca, xutica, etcétera, sino es efectivamente inmiscuirnos en esta historia, en ese pueblo, en esa cultura, en esos territorios, justamente para desde esos ojos pronunciar, desde esos ojos expresar, desde esos ojos decir, no, hay otras verdades, hay otras realidades de lo que presentan en los medios de comunicación y que no se los visibiliza. Para que los pueblos y nacionalidades, los pueblos indígenas, en definitiva, puedan ser noticia, bueno, pues hay que paralizar el país, o hay que hacerlos como, para ir a un ejemplo reciente, quizá nuevamente repetir un hecho de octubre en Quito o a nivel nacional, para que ahí pues sea noticia, pero no se dice, no se cuenta de lo que, por ejemplo, en estos momentos tan cruciales que estamos viviendo como país y por supuesto el mundo entero. Sin embargo, ¿qué pasaría o hasta ahora incluso si dejaran de alimentar desde el campo hacia las ciudades? Porque nuestras familias, nuestros hermanos, hermanas en el campo no han dejado de producir en lo que corresponde a alimentación. Si solo ese hecho pudiéramos irlos
escarbando de lo que implica, de lo que produce. Incarri hablaba incluso de términos económicos, del poder que se pudiera gestar en otros términos. Yo diría que hay otro tipo, digamos, de aportes que no están siendo abordados. Precisamente ahí y en otros aspectos es lo que tiene origen Rixinacui, que de paso es un término quichua. Rixina, conocer, Rixinacui, este cuyo, esta partícula que nos invita a la reciprocidad, a un actuar mutuo, a un autorreconocimiento para poder impulsarlos. Definitivamente, cuando decimos que los indígenas o los pueblos indígenas originarios en Abya Yala no somos menos de 50 millones o algo más, y esto por lo que prácticamente las estadísticas oficiales lo dicen a través de sus mecanismos que han ido impulsando. Sin embargo, el 10% de la población prácticamente constituye entonces la población indígena. Sin embargo, en los países mayoritariamente, a pesar de esto, diríamos, indígenas como Guatemala, Bolivia, Perú, México, los pueblos indígenas, aún carecemos de voz propia. No porque no nos asista los logos o la palabra, sino porque para ser ciudadano en estos países criollos, él o la indígena debe dejar de ser indígena y asumir la identidad nacional o criolla. Así es lo que escribe, por ejemplo, Enric Sinacui Oliantay Itzamna, es un quichua, de paso que es un quechua, digamos, que hace sus servicios en Centroamérica. Con esto quiero decir que Rixinacui también tiene participantes, tiene articulistas que están en otros territorios fuera de lo que es actualmente el Ecuador. Hacer una escuela, esto dice otro articulista, hacer una escuela es un espacio para la liberación de la palabra, pero el 37% de hogares tienen acceso a Internet. Esto trayendo a los momentos actuales. Según el organismo internacional UNICEF, por ejemplo, 6 de cada 10 niños no pueden acceder o no pueden continuar sus estudios actualmente con las plataformas digitales. Ahora que todo se dice, bueno, pues ahí tienen los materiales, ahí tienen pueden continuar sus estudios por esa vía. Esto en términos generales. Vamos con los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente? Solo el 7% tienen acceso a este tipo de servicio, es lo que dice. ¿Qué está pasando allí? Precisamente es lo que no hay ese derecho o ese acceso a la palabra. Justamente es desde esos espacios donde deben de cultivarse. Aunque en la Constitución, aunque la ley de comunicación y los diferentes, y las diferentes normativas diga que hay derecho, pueden participar, etcétera, etcétera, los datos mostrados al inicio por ustedes y lo que hace referencia Carla, nos dan que efectivamente esto simplemente sigue quedándose tan solo en papel. ¿Por qué es lo que no nos permiten que nuestros rostros, que nuestros colores, que nuestros pensamientos, que toda esta diversidad efectivamente no se los mire, no circule? Y entonces, justamente por este tipo de situación es lo que diferentes líderes, ex dirigentes, gente que está muy vinculada a lo que son procesos organizativos, quienes han estado en diferentes espacios, pero que no han dejado a su propia comunidad, se han mantenido para efectivamente desde ahí, desde esos territorios, desde esos espacios, desde esas realidades, empezar a incursionar en lo que es este otro lenguaje de la comunicación, el lenguaje escrito, algo que cuesta tan duro sabiendo que venimos desde culturas orales, pero allí están. Para que los estudiosos, para que los investigadores o para que la academia, para que tampoco haya esos pretextos, digamos, y ahora, pero esto ¿dónde está? No hay escrito. Pues les invitamos a los amigos que tienen esta oportunidad de tener acceso, digamos, a este espacio, pues visiten. Rixinacui está en internet con algo más de 500 artículos que completaremos justamente en estos días, en las que
a lo largo de estos casi 2 años. Empezamos en enero del 2018, sin embargo, hay toda esta minga que hemos insertado o que hemos asumido, diría, para hacer esta minga de pensamiento, como decimos nosotros. No es necesariamente, tal vez, este discurso oficial que los puedes escuchar en la voz de algún dirigente, tal vez de una organización nacional, regional, etcétera. No queremos decir que ahí es un pensamiento contrario, ni mucho menos, pero que es esta otra voz que está incluso cuestionando, está también diciendo estas otras verdades, no solamente, digamos, al poder que tiene el control en las diferentes instancias, quizá históricamente del Estado, y que no nos han permitido, diríamos, tener estas posibilidades, aunque dicen, bueno, y a la final tómense los medios, ahí están los medios comunitarios, pero con todo lo que implica la traba, con todo lo que implica sostener, mantener y todo lo que implica el nivel de acceso para la formación, la capacitación y la sostenibilidad de esos espacios, es mucho más todavía complejo. Ojalá en un tiempo no muy lejano efectivamente podamos tener acceso a esos espacios. Cuando decimos ser mejores seres humanos debe ser la aspiración de todos y todas, lo cual únicamente se logrará cuando se descolonice, despatriarcalice, se desmercantilice nuestras conciencias y horizontes de vida. Esto, por ejemplo, es un pensamiento que traído para compartir de Verónica Yuquilema, alguien que está haciendo su posgrado en Europa, pero que también de alguna manera Rixinacui, así como a Elia y algunos otros compañeros, ha logrado de a poco irlos insertando en diferentes espacios. Tal vez medios todavía alternativos, tal vez medios que quieren encontrar estas otras voces que no son las que regularmente son las voces llamadas, autorizadas y que visitan estos mismos personajes por todos los medios y cada cierto tiempo que tienen que aparecer con dar sus verdades, también empiezan a desfilar. Pero son estas otras voces que están allí. Simplemente ponemos desde Rixinacui algo más, digamos, de un medio centenar de articulistas de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, para que los medios de comunicación pues no sigan quizá solo leyendo lo que algún momento alguien desde su perspectiva escribió, o simplemente incluso un reducido número de palabras sean hasta mal pronunciados, algo que es indignante, por decirlo menos, para nosotros. Y es importante entonces recoger esta voz liberadora, digamos, la palabra prohibida o la palabra temida, odiada y por lo mismo recluida, escandalizada y manipulada, como reconoce o como destaca Rosendo Yuxcha, por ejemplo, uno de los articulistas del pueblo Quitucara, radicado aquí en la capital, en Quito. Cuando otros dicen la palabra, por ejemplo, 11 del castellano, semánticamente no tiene su significado. Sin embargo, si se basa en sus raíces, sí podemos ver que 11 es 10 más 1. Pero ¿quién nos indicó ese análisis lingüístico? En quichua, por ejemplo, el número 11 se dice chungashug, o sea, 10 y 1, y resulta ser bien claro semánticamente. Por ejemplo, recalca Cristóbal Quixpilema. Con esto, lo que quiero decir también es que Rixinacui no solamente, digamos, se queda en levantar voces o pensamientos o se escribe bajo temas eminentemente costumbristas o a lo mejor temas de cuentos, etcétera, sino también está vinculada a investigar, a destacar, a visibilizar también estos conocimientos científicos y la tecnología que toca visibilizar desde esos territorios, desde esos espacios. Hay tanto que hacer o tanto por hacer, el problema parece infinitamente grande e invencible y tal vez nosotros no podamos luchar contra este tema,
en toda su magnitud. Pero siempre hay algo que podemos hacer, una sonrisa, un gesto de respeto, una palabra de aliento, un gesto de confianza, dice, por ejemplo, Germán Huamán en otro de sus artículos, con lo que queremos decir pues que desde Ricinacui acompañamos a la organización, acompañamos a la comunidad, acompañamos a esas luchas, levantamos justamente esas tristezas y esas alegrías, esos sueños, muchas veces frustrados, también a ratos no escuchados desde otros sectores. Es importante también revalorizar y resignificar términos. De estos hay muchísimos: socialismo, feminismo, ecologismo, interculturalidad, plurinacionalidad. A ratos, ya sea por moda, a ratos por diferente índole, se han ido tal vez utilizando y muchas veces vaciando. Interculturalidad, cualquier cosa puede significar. Pónganle ahí un sombrero o cárguenle una sigla, pero a la final ya es interculturalidad. Alguien dice, ñuca, Xotica, Carlos, mi Pablo, mi lo que sea, ya está haciendo interculturalidad porque también está utilizando una lengua. Creo que allí tenemos que resignificar. Luis Montaluisa, uno de los académicos y lingüistas, al menos de los que poco se conoce, maneja 12 lenguas indígenas. Él ha dicho pues que, por ejemplo, interculturalidad solo será posible cuando tengamos la posibilidad o cuando nos den la posibilidad de efectivamente ejercer nuestro poder. Y allí pues a ratos parece una palabra mayor, pero es algo que toca encaminar. Quiero ir concluyendo justamente para señalar que Ricinacui no es sino justamente este espacio de búsqueda, de ir tejiendo esta otra verdad, estas otras voces, este otro levantar, digamos, el pensamiento. Hoy en día, para tejer no solamente a nivel de individuos, sino a nivel de comunidades, a nivel de pueblos y nacionalidades. En el transcurso de este breve caminar, digamos, bueno, pues hemos tenido la posibilidad de ir encontrando audiencia, tanto a nivel nacional como también a nivel de otros pueblos de Abya o de Latinoamérica, con quienes de alguna manera también estamos en este proceso de irlos haciendo caminar la palabra, caminar la verdad o caminar estas otras voces y estas otras verdades. Y en definitiva, será pues grato poder compartir en los diferentes espacios e invitarles para que la audiencia pueda visitar por el momento este portal Ricinacui, que pueden encontrar en internet por nuestro eslogan que nadie calle tu voz. Así también estamos en este proceso de ingresar a otro ámbito como es la radiodifusión a través de Ricinacui Internacional, que no es sino esta minga, en cambio, de irlos tejiendo voces a nivel de radio. Así que es importante mostrar esta otra posibilidad, este otro encuentro para que en definitiva esta voz, digamos, de devolver la palabra a sus verdaderos actores no quede simplemente en los papeles o no sea simplemente un discurso, sino levantado desde sus propias realidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado José. Me he quedado absolutamente sorprendido y con muchísima curiosidad sobre todo ese material que va levantando Ricinacui y que, digamos, está a disposición de todos. Se trata de una iniciativa, nos contaba José, para reivindicar la necesidad del uso de las lenguas ancestrales en nuestro país, aunque sus horizontes se han ido expandiendo de manera absolutamente progresiva. Es importante, evidentemente, revalorizar, reaprender y, por supuesto, pues, alimentarnos de la sabiduría, de la ciencia, de la filosofía de nuestras culturas ancestrales, de las que todos somos herederos. Resulta
a mi criterio resulta paradójico que en la escuela aprendamos inglés, aprendamos francés y no aprendamos quichua o shuar o cualquier otro idioma ancestral. Eso no ocurre, por ejemplo, en Paraguay, en el que niños y niñas aprenden guaraní desde los primeros años de escolaridad, porque la lengua es un elemento constitutivo de la identidad y de la cohesión de los pueblos, porque el lenguaje mismo tiene cargas emotivas que se pierden en la traducción. Jacques Derrida va a decir que las traducciones en sí mismas no son posibles, y más aún en condiciones de un colonialismo cultural y simbólico del que aún no nos hemos emancipado. Creo que son algunas ideas que nos llaman a la reflexión, que nos llaman a cuestionarnos un modelo formalizado, institucionalizado, pero que no por ello deja de ser susceptible de crítica y de reformulación. Muchísimas gracias. Han sido casi 2 horas de interpretaciones, de presentaciones muy ricas, muy profundas, que nos llaman a la reflexión, que nos llaman también a aprender, a desaprender, a reconstruir, a deconstruir también. Pero es momento de cerrar. Cerramos el foro de interculturalidad y plurinacionalidad, esperando que haya sido un espacio de reflexión, de encuentro entre las culturas, de reconocimiento de la gran riqueza cultural que tiene nuestro Ecuador y nuestra América Latina. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web y acompañarnos en las actividades académicas que se han convertido en una característica propia de esta gestión. Una feliz noche para todas y todos. Consejo de Comunicación, Comunicación y Derechos. Buenas noches.